Bendecidos en el Señor, ¿verdad? En esta hermosa experiencia que vamos a vivir aquí. Y como lo decía el Padre, es una parte que nosotros ya tenemos que interiorizar. Lo que es la mistagogía, que es el amor del Señor. Y el amor de Cristo. Entonces tenemos que, vamos a llenar, ¿no se oye? ¿Aló? ¿Ahorita? Ok. Bueno, les decía que agradecer al Señor por este nuevo encuentro. Vamos a hablar del Señor, a conocerlo, y que es el Espíritu Santo que nos va a llevar a nosotros a ese hermoso mensaje. Por eso, hermanos, les invito a que vayamos a darle al Espíritu Santo esa unción. Permitámosle al Espíritu Santo que sea el que venga a nuestro corazón, que sea Él el que more en nosotros. Y para comenzar este hermoso trabajo catequético, agradecer al Señor que por favor nos envíe su Espíritu Santo a través de su amor, de su espiritualidad y a través de su palabra. Nuestro contexto para medir el texto de lo que significa para nosotros la lección, es importante que nosotros centremos nuestra atención a lo que el Señor hoy nos quiere decir. Vamos a meditar, vamos a contemplar lo que el Señor nos dice. Recuerden que la lección es la lectura orante de la palabra de Dios. Entonces, esa lectura orante nos va a permitir a nosotros unos pasos y unos indicadores donde vamos a permitir esa presencia del Señor. Vivamos, hermanos, con ese amor. Abramos nuestro corazón a la unción del Espíritu Santo. El texto que vamos a trabajar hoy en esta lección, vamos a trabajar el libro de los Hechos. Vamos a conocer un poquito del autor sagrado de Lucas. Vamos a vivir esa lección con mucho amor. Entreguémonos y vamos a hacer esa lectura orante de la palabra de Dios. Dice el texto, un pequeño versículo, un abreboca, dice: los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Lo ubicamos en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 6. Solamente ese pedacito, vamos ya a ir nosotros introduciéndonos en eso. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Ya por ahí vamos entrando nosotros a esa lectura. Ahora sí, en el silencio, vamos a vivir esta pequeña oración. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo en una vida nueva, según la palabra, y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano y un amigo, discípulo misionero del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahí estamos ya con esa unción, con la unción del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo. Encontrar en tu palabra a Cristo. Ahí vamos ya entrando nosotros en esa lectura orante. Ahora, nuestra oración tan hermosa es nuestro caminar como testigos. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa
y viva de tu evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que el Espíritu Santo, quien conduzca mi vida para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para cubrir la tristeza. Señor, te pedimos a ti y a la Iglesia unidos, a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Una oración muy linda de San Juan Pablo II. Entonces, miren, qué linda nuestra oración como catequista. Hay unos indicadores ahí muy lindos, donde le pedimos al Señor que nos regale su confianza para nosotros caminar y llevar el Evangelio. Y nosotros somos misioneros con nuestros interlocutores para nosotros poder llevar esa palabra tan hermosa del Señor. Ahora sí, abrimos nuestra Biblia y vamos a ir a caminar con nuestro texto bíblico. Nos ubicamos en el libro de los Hechos. El autor sagrado que vamos a trabajar acá es el autor San Lucas, el capítulo 15, versículo del 6 al 12. Recuerda, hermano, que estamos en la lección, estamos en la oración. La lección es la oración orante de la palabra. Comenzamos y decimos en el versículo 6, pongamos mucha atención, porque dentro de la lección existen una serie de respeto y una serie de recomendaciones. Entonces, si yo no voy a vivir la lección, nos vamos a perder de algo tan hermoso que es que el Señor viene a nosotros. Entonces, comenzamos desde el versículo 6. Pongan atención, hermanos. Dice así: entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas
y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ella. Cuando realizamos la lección, se recomienda que releemos nuevamente el texto para nosotros introducirnos en el contexto. Yo tengo que vivir la lectura de ese evangelio o de ese texto para poder yo involucrarme con ello. Yo empiezo a identificar una serie de personajes. Yo me estoy introduciendo ahí. ¿Será que yo soy Pedro? Porque en los versículos anteriores estaban Santiago, Pedro, Bernabé y Pablo, 4 apóstoles del Señor en los versículos anteriores. Acá encontramos una serie de personajes. Cuando hacemos nuestra lección en nuestros hogares o con nuestros interlocutores, nosotros tenemos que ir pausadamente y vamos a ir nosotros enseñándole que formamos parte de ese texto. Tenemos que introducirnos en él. Me pregunto yo, ¿quién seré yo, Pedro, o seré Bernabé? ¿Cuál de ellos seré yo? Y me imagino, decía ahí, se reunieron para tratar este asunto. Es un asunto donde aquí se empieza a unir la iglesia nuestra sin necesidad de apartar a nadie. Entonces es muy importante ir viviendo este texto. Lo releemos una vez, lo volvemos a leer y lo volvemos a leer. Aquí empieza el trabajo de nosotros con el Señor. Empieza. ¿Qué dice el texto? Ya lo he leído 3 veces. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el personaje principal del texto? ¿En qué está centrada la lectura? ¿Dónde interviene la interculturización dentro del texto? Y empiezo yo. ¿Qué dice el texto? Acá el texto, Lucas nos narra el desarrollo de una reunión. Todos los protagonistas estaban reunidos. Eran Pedro, Santiago, Pablo y Bernabé. Acá el autor construye unos rasgos esenciales, un relato equitativamente equilibrado, porque tenían que ponerse de acuerdo todos como comunidad. Vamos a prestar atención entre los presbíteros y los ancianos. Observen cómo Pedro argumenta en el texto anterior que Dios ha dado testimonio de la aceptación de los gentiles y los judíos. Y que es el Espíritu Santo el que los ha llevado a ese encuentro, a igual que a todos y cada uno de ellos. No hay distinción, ni gentiles, ni judíos, ni no creyentes. El Espíritu Santo en ese texto les invita a que todos tienen que amarse los unos con los otros. ¿En qué está centrada la lectura? Al leer el texto, la lectura está centrada en el concilio realizado en la ciudad de Jerusalén, donde fue una reunión de líderes cristianos. Según describe el autor, el propósito principal era resolver la disputa, la discusión entre los judíos y los no judíos.
convertidos en el cristianismo y que ellos necesitaban seguir la ley judía, que para ese entonces era la ley de Moisés que estaban ellos y pedían que para poder entrar a la iglesia tenía que circuncidarse. Pero el Señor cuando vino nos dijo, no, yo vine a llamar a todos. Entonces esa era la disputa que tenían ellos. ¿Cuál era? ¿En qué se centraba la lectura? La lectura estaba centrada en el desarrollo del Concilio de Jerusalén, que es lo que hoy día nuestra iglesia nos está invitando a la salida, a ser una iglesia sinodal. ¿Dónde interviene la interculturización dentro del texto? ¿Dónde interviene, hermanos? En el versículo número 9, donde el Señor nos invita que no hagamos distinción entre unos y otros, que nos amemos a todos por igual y que nos purifiquemos por medio de la fe. Entonces, nuestra catequesis forma parte de esa interculturización donde nos tenemos que abrir las puertas y que vengan todos a ese llamado sinodal, el cual el Señor nos está invitando. Vamos a meditar. En la lectura orante de la palabra debemos meditar. Ay, miren el personaje. ¿Qué nos dice Dios en el texto? ¿Qué nos dice Dios? Vamos a ver qué nos dice. Dios conoce los corazones. Él los conoce a todos y cada uno de nosotros. Y quiere que todos seamos salvados. Y su salvación es para todos y cada uno. Que no haya distinción. Él quiere que su salvación sea universal, no excluyendo a ningún grupo étnico, sino que todos por igual. ¿Qué nos enseña sobre la vida cristiana? La fe. Jesús es el camino de la salvación para todos. Y el Espíritu Santo es la prueba de la gracia de Dios. La circuncisión eran las exigencias en la ley y que para circuncidarse eso no te va a permitir a ti, les va a permitir la salvación. Por eso era la disputa entre Pedro, Pablo, Santiago y Bernabé. Pedro se levanta en esa reunión, me lo imagino, muy firme, y dice, el Señor, cuando estuve con él, no me dijo que teníamos que circuncidar para que todos entráramos en el reino y poder ser salvados. Al contrario, el Señor, cuando estuvo en su vida pública, Él nos llamó a todos y cada uno de nosotros. Eso es el Concilio de Jerusalén. ¿Cómo se aplica este texto a nuestra vida de fe? ¿Cómo se aplica ese texto a nuestra vida de fe? Es fundamental imponer cargas a nuestros hermanos y cargas innecesarias. Debemos vivir en unidad y en camino. ¿En camino de qué? En camino de nosotros aceptar a todos y cada uno de nuestros hermanos que lleguen a nuestra iglesia. Sin distinción, era lo que decía Pedro. Yo les invito, hermanos, que lean todo el texto, desde el versículo 1, que viene siendo el capítulo 15, el versículo 1, hasta el versículo 35, termina. Y ahí habla de cómo Pedro
Pablo, Santiago y Bernabé discutían. ¿Por qué? Porque uno decía una cosa, el otro no estaba de acuerdo, pero Pedro, como el apóstol, que siempre yo decía, pues bueno, eso es bonito ser así. ¿Por qué? Porque él defiende ese caminar con el Señor. Porque recordemos que Pablo perseguía al Señor. Entonces, claro, fue ungido, pero Pedro vivió todo con el Señor y él fue que el Señor pues lo llamó, ¿verdad? Y Pedro les hace ese llamado a ellos y dice, no, Señor, el Señor nos invita a través de su Espíritu Santo que nosotros tenemos que aceptarlo y que debemos vivir la fe. Hemos meditado, que me ha dicho el texto, ahora yo personal, le hago mi oración al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo del Concilio de Jerusalén, donde mostraste tu sabiduría y unidad en la iglesia. Te pedimos que nos guíes para discernir tu voluntad en nuestras vidas, especialmente en la forma en que tratamos a aquellos que son diferentes a nosotros. Abre nuestros corazones a la gracia que ofreces a todos sin importar su origen. Ayúdanos a vivir en armonía, recordando que somos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Es importante, hermanos, que dentro de la lección, cuando se hagamos el texto, la oración tiene que ir dirigida a ese momento que el Señor nos da en su palabra, ¿verdad? Si voy a hacer un temario de la catequesis y voy a trabajar, tengo que hacer esa oración. Señor, hago mi lección, mis pasos, Señor, que esta oración de este tema de la creación, donde tú nos has enseñado a que a través de tu creación existe el amor, donde tú a través de la creación me permites ver lo que tú nos has regalado. O sea que la lección siempre tiene que ir, la oración siempre tiene que ir acompañada de ese tema que nosotros vamos a tratar. Es bien importante, aquí nosotros le damos gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo del Concilio de Jerusalén, porque el texto está enmarcado en el Concilio de Jerusalén. Ahora vamos a la contemplación. Ya hicimos la meditación, ¿verdad? ¿Qué le digo yo al Señor? Ahora voy a contemplar yo esa palabra. Ay, qué lindo, ¿verdad? Dios viene a nuestro encuentro. Entonces, como ya Dios viene a nuestro encuentro, le pedimos al Señor la gracia de aceptar nuestras diferencias sin crear divisiones entre nosotros. Qué hermoso, Señor. ¿Cómo hago para que seas tú, Señor, en esa oración, que tú le lleves a todo ese equipo de trabajo de la catequesis? En esa contemplación pedimos al Señor la gracia de aceptar nuestras diferencias. Pedir esa gracia en esa contemplación, porque en esa contemplación yo ya estoy ahí despidiéndome como del Señor, porque voy a ir a hacer mi trabajo catequético. Y le digo, Señor, en este momento que me retiro a hacer mi trabajo de catequesis, te pido que me des las gracias de poder aceptar a todos y cada uno de mis hermanos. Entonces, la lección nos invita a nosotros con mucha humildad a hacer la lectura orante de la palabra, donde me va a permitir ese tú a tú con el Señor. Es algo que nos nace a nosotros desde lo más profundo de nuestra alma. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que realmente le guía, hermanos. Entonces, vamos, ya hicimos la contemplación. Ajá, Señor, y ahora me has dado todo. ¿A qué me comprometo, Señor? ¿Y cuál es la acción que yo voy a realizar en ese momento de mi accionar en la vida de fe? ¿Qué voy a hacer? Si trabajo el texto en esta oportunidad, es el libro de los Hechos, capítulo 15, del 6 a 12,
¿verdad? Yo estoy trabajando aquí el Concilio de Jerusalén, trabajando hacia una iglesia sinodal, hacia una iglesia en salida. Y dice, ese compromiso, escuchar a Dios y a mi comunidad. Debo escuchar también a los demás, no imponer, sino a la escucha después de esa palabra orante. Si vamos a hacer ese trabajo catequético, primero la lección. Si vamos a hacer una reunión fraternal como grupo de apostolado, primero la lección. Porque en la lección vamos a leer el texto, me voy a involucrar, voy a meditar, voy a contemplar y voy a orar. Entonces vamos a tener esa comunicación como hermanos dentro del grupo pastoral. Ah, lo voy a hacer en familia, excelente. Lo voy a hacer interiormente con el Señor. El encuentro tú a tú con el Señor. Entonces, escuchar a Dios y a la comunidad. Ser obediente. Actitud de servicio. Respetar la interculturalidad. Respeto a mi hermano, respeto sus pensamientos, corrijo con fraternidad. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos, momento, el Espíritu Santo primero, para que Él fluya en todas nuestras actividades. Perseverar en la unidad de la fe a través de la gracia de Dios. Siempre, hermanos, en ese caminar con el Señor, la gracia al Espíritu Santo, pedir esa gracia al Señor. ¿Cuál es la acción concreta que te invita a realizar el Señor? Eso ya es una opinión personal de cada uno de ustedes a través de esta hermosa lección y ustedes hacen ese compromiso con el Señor. Vamos a cerrar la lección agradeciéndole al Señor. Aquí estamos, Señor, con humildad y sencillez. Le oramos al Señor. Cerramos nuestros ojitos y le decimos al Señor. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vivimos esa lección en espiritualidad. Y decimos, en el silencio de nuestro corazón, en esa oración, déjense llevar por el Espíritu Santo. Introdúzcanse en esa música. Vivamos esta experiencia hermosísima que el Señor nos está regalando. El Espíritu Santo está fluyendo. Dejemos que el Espíritu Santo, cerremos nuestro corazón. Aquí estamos, Señor. Espíritu Santo, enséñame lo que debo callar y cómo debo callar. Ayúdeme a ser iglesia sinodal en la parroquia, capaces de descubrir y transmitir la mística de caminar juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de apoyarnos. Enséñanos a salir de uno mismo para unirnos a otros y hacer el bien. Que esta enseñanza del día de hoy sea un camino sanador y esperanzador. Espíritu de Dios, que nos invitas al riesgo de encontrarnos con otros en actitud adecuada. Que seamos iglesia sinodal, que en ella nos sintamos casa y escuela de comunión. Ayúdanos a colocar a la iglesia en movimiento de salida de sí, de misión, a tomarle gusto al aire puro del Espíritu que nos libera, de estar centrados en nosotros mismos y nos invita a buscar a los diferentes, incluso a los no creyentes. Amén. Espíritu Santo.